Buen día. En el marco del Segundo Congreso Iberoamericano de Salud Mental, referentes imaginarios circunstanciales en pospandemia, me permito presentar la ponencia incluida en el eje temático de Generalidades Investigación Descriptiva, titulada Características de cuidadores informales durante la pandemia, diferencias entre hombres y mujeres. Los autores de esta ponencia son la doctora Cecilia Silva Gutiérrez, la doctora y servidora Carledith González Alcántara y la licenciada Arely Mendoza Ocampo, las tres adscritas a la Universidad Nacional Autónoma de México de la Ciudad de México. Inicialmente, y antes de comenzar a presentar los resultados, me permitiré presentar brevemente a los autores. La doctora Cecilia Silva Gutiérrez es licenciada, maestra y doctora en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora titular B de tiempo completo, nivel D del PRIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Forma parte del padrón de tutores de los programas de maestría y doctorado en psicología, de maestría y doctorado en ciencias de la sostenibilidad, y en el doctorado de Derecho, todos ellos programas de la UNAM. Encabeza el Laboratorio de Salud y Alimentación, en el que ha supervisado y formado a más de 80 jóvenes de todos los niveles. Desde hace 15 años es responsable del actual Programa Universitario de Alimentación Sostenible. Además, ha participado en distintas labores de apoyo institucional, representando a la UNAM ante la Asamblea General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Actualmente se desempeña como subdirectora académica de la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM. Cuenta con más de 40 artículos de investigación publicados en revistas indexadas y de circulación internacional. Ha impartido ininterrumpidamente clases en todos los niveles académicos. Ha dictado más de 75 conferencias en distintos foros y ha sido responsable de 36 proyectos de investigación presentados a evaluación en otras universidades. La licenciada Arely Mendoza Ocampo cursó su licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es colaboradora en el Laboratorio de Salud y Alimentación de la Facultad de Psicología de la UNAM y se encuentra cursando el diplomado Trastornos de la Conducta Alimentaria y Manejo Psicoterapéutico en Sobrepeso y Obesidad. Se ha especializado en temáticas de ambiente alimentario, control de peso y terapia cognitivo-conductual. Adquirió experiencia clínica tanto al colaborar en la clínica de obesidad del Hospital Dr. Manuel G. González, donde realizó su servicio social, como al participar en prácticas profesionales de ansiedad generalizada, así como en terapia racional emotivo-conductual e intervención terapéutica para la elaboración y resolución de procesos de duelo. Ha participado en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan evaluación conductual y fisiológica en la interacción médico-paciente en el Hospital G. González, perfil de competencias del psicólogo y modelo de factores emocionales y cognitivos para la predicción del sedentarismo y la sobreingesta como conductas que subyacen al sobrepeso y la obesidad, ambos en la Facultad de Psicología. Cuenta con experiencia docente tras apoyar en clases curriculares con temáticas relacionadas a la metodología de la investigación en psicología, así como ha sido facilitador de talleres sobre el cambio de hábitos. Es colaborador en artículos de investigación en revistas indexadas y de circulación internacional y ha sido ponente en congresos. Finalmente, su servidora, la doctora Carledith González Alcántara. Yo realicé mis estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la fecha me he especializado en temas de construcción y adaptación de instrumentos psicológicos, metodología, modelamiento y análisis estadístico de datos, uso de R, así como en cuestiones asociadas al área clínica. Mi labor está inclinada principalmente a la realización de investigación y a la docencia en psicología y salud. Actualmente laboro en la Facultad de Psicología de la UNAM y soy profesora de materias como estadística, epidemiología, introducción a la metodología y medición y evaluación, entre otras, además de impartir diversos cursos extracurriculares y diplomados centrados en la metodología de la investigación. Cuento con 16 artículos de investigación publicados en revistas indexadas y de circulación internacional,
los cuales están vinculados con temáticas de trastornos de la conducta alimentaria, obesidad, cognición social, rol de género y construcción de instrumentos psicométricos. He sido asesor en 43 tesis de licenciatura y especialización, así como he participado en diversos proyectos de investigación. A continuación me permito presentar tanto los antecedentes como el método y los hallazgos encontrados en el trabajo titulado Características de cuidadores informales durante la pandemia, diferencias entre hombres y mujeres. Existen dos tipos de cuidadores, los formales y los informales. Se considera un cuidador formal a la persona que cuenta con una formación adecuada para cuidar a un enfermo y que cobra una remuneración por hacerlo, mientras que el denominado cuidador informal hace referencia a aquella persona que regularmente es un familiar, un amigo o un vecino que presta apoyo en actividades cotidianas a una persona dependiente y que no recibe remuneración económica por hacerlo. Es importante mencionar que en muchas ocasiones las personas que suelen ser designadas como cuidadores informales no manifiestan explícitamente su deseo de hacerlo, es decir, suelen ser elegidos por la familia como el que debiera ser el cuidador o el que debiera generar el rol de cuidador hacia alguna persona que en su momento lo requiere. Esto implica que no en todos los casos el cuidador informal es un cuidador informal porque quiera hacerlo, sino que es lo que le toca hacer. Así, el cuidador informal se enfrenta a múltiples desafíos de adaptación cuando tiene que empezar a cuidar a otra persona, ¿no? Estos cambios en los que se tiene que ajustar puede ser en diferentes cuestiones sociales, económicas y emocionales, ya que debe adaptarse no solo a cambios en su entorno y en su contexto, sino que además debe lidiar con las emociones que implica realizar nuevas actividades y modificar su estilo de vida, y con las emociones y actividades de la persona que debe de cuidar, así como tiene que aprender, entre otras cosas, cómo debe de cuidar a la persona que ahora depende de ella. Estas modificaciones y estas nuevas demandas implica que la persona, el cuidador informal, empiece a modificar sus rutinas y sus estilos de vida, y eso puede generar una sobrecarga que puede derivar en diferentes afectaciones físicas y psicológicas. Por ejemplo, dentro de las afectaciones físicas podemos encontrar la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la gastritis, y dentro de las afectaciones psicológicas podemos observar estrés crónico o burnout, agotamiento emocional, ansiedad, depresión, bajo rendimiento académico o laboral y lo que en general se conoce como el denominado síndrome de sobrecarga del cuidador. Es importante mencionar que suelen ser las mujeres las que parecen ser quienes en mayor medida realizan acciones de cuidado, lo que las pone aún en mayor vulnerabilidad, ya que por cuestiones de género se considera que ser mujer es un factor de riesgo para la salud mental, y si las mujeres son las que están prestando más los servicios de cuidador, esto las pone en un mayor riesgo aún de presentar alguna de estas afectaciones relacionadas con ser un cuidador informal. Ahora, si bien previo a la pandemia los cuidadores informales eran considerados población en riesgo de desarrollar problemas de salud mental, dada a su alta exposición al estrés y a todas las adaptaciones que tienen que hacer en su vida, es posible que esto se haya incrementado en el contexto de la pandemia, puesto que tuvieron que enfrentarse a nuevos desafíos como vivir en una situación de confinamiento, a la crisis económica que afectó a todas las familias, al riesgo de contagio, al incremento de la probabilidad de complicaciones de la condición actual de salud, tanto del cuidador como de la persona dependiente o que depende de ella, a la nueva modalidad de trabajo y de estudio en la que se tuvo que presentar durante este periodo, al acceso y manejo de recursos tecnológicos que en muchas ocasiones se tuvieron que aprender, ¿no?, desde cero, y en general a los cambios en la dinámica familiar o a cambios en el contexto de habitación, es decir,
había más personas en la misma casa haciendo todas las actividades que generalmente hacían fuera. Entonces, todo esto implicó nuevos desafíos para todas las personas en general, pero específicamente para aquellos que tuvieron que ser cuidadores, pues esto también implicó una modificación en lo que estaban haciendo. Quienes ya eran cuidadores informales antes de la pandemia, también tuvieron que reajustarse a la falta de apoyo por las instituciones de salud, en el sentido de que no podían asistir a las instituciones de salud que tal vez antes, situación que tal vez antes realizaban y que ahora ellos tenían que cubrir todas las necesidades de cuidado o mayor cantidad de situaciones de cuidado del dependiente cuando eran enfermos, en cuyo caso. Y en otras ocasiones, algunas personas tuvieron que volverse cuidadores de niños, por ejemplo, que ahora tenían que estar en su casa, tomar clases con la nueva modalidad de estudio y a la vez probablemente tener que continuar en el trabajo. Todo esto generó pues nuevos desafíos, especialmente para quienes tuvieron que ser cuidadores durante la pandemia, ¿no? Aunque es escasa la investigación al respecto, a través de entrevistas se ha observado que quienes han fungido como cuidadores informales durante la pandemia describieron presentar una enorme sensación de agobio, de abandono y de estrés debido a las dificultades en la organización familiar, tales como este cambio de roles, y en la percepción de apoyo insuficiente tanto por los demás familiares como por las instancias de salud. Sin embargo, poco se ha evaluado la magnitud de estas afectaciones con instrumentos que ayuden a apreciar los niveles de estrés, ansiedad y depresión de quienes debieron ser cuidadores durante la pandemia. Es por ello por lo que el objetivo de esta investigación fue conocer si existían diferencias en algunas variables sociodemográficas, de salud y sobre todo emocionales entre las personas que han tenido que ser cuidadores durante la pandemia y quienes no tuvieron que serlo. Y adicionalmente, queríamos saber si estas variables se comportaban diferente en función del sexo de los participantes, debido a todo lo que mencionamos en los antecedentes, ¿no? Son las mujeres las que en general son más vulnerables a presentar problemas de salud mental y también son las mujeres las que suelen ejercer en mayor medida labores de cuidado. Entonces, ¿qué tantas diferencias pudiéramos encontrar, no solo entre cuidadores y no cuidadores durante la pandemia, sino también entre hombres y mujeres? Conocer esta información nos va a permitir desarrollar estrategias de prevención e intervención focalizadas para los cuidadores informales y probablemente que tuvieran que ser diferenciadas en función del sexo al que pertenecen, pero justamente eso es lo que queríamos conocer, ¿no? Para ello llevamos a cabo un diseño no experimental transversal descriptivo con datos recolectados en el periodo de abril a junio de 2021, cuando en México estábamos justamente en situación de confinamiento. Participaron, o a través de un muestreo no probabilístico y accidental, participaron 3,832 adultos que tenían entre 22 y 60 años de edad. Todos eran estudiantes de posgrado de una universidad pública de la Ciudad de México y su promedio de edad fue de 31,6 años con desviación estándar de 6,5. Para evaluarlos, se les aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos que fue desarrollado ex profeso para recolectar esta información, donde se recolectaron datos sobre su edad, sexo, estado civil, con quién vivían en ese momento, si habían o no presentado COVID en ese momento, si habían o no tenido fallecimientos recientes durante ese periodo, si habían consumido alcohol o tabaco durante el último mes y cuál era su estatus de cuidador informal, es decir, si tenían la responsabilidad de cuidar a sus papás o algún miembro de su familia durante este periodo de confinamiento. También se les aplicó el cuestionario sobre la salud del paciente 9, cuyas siglas son PHQ9 por sus iniciales en inglés, ¿no? Esta es una medida de autorreporte que fue desarrollada por Kroenke y colaboradores en 2001, que evalúa la posible presencia de un trastorno depresivo mayor y la gravedad de los síntomas de depresión.
Este consta de 9 reactivos basados en los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 4, los cuales se responden en una escala Likert de 4 puntos que va de nada a casi todos los días, misma que se puntúa del 0 a 3, por lo que tiene un rango de calificación del 0 al 27. Este instrumento fue validado en mujeres mexicanas de 25 a 55 años, mostrando una estructura unidimensional que es la que presenta el mejor ajuste a través de un análisis factorial confirmatorio y presentando una adecuada consistencia interna de 0.89. Esta adaptación la llevaron a cabo familiar y colaboradores en 2015. Pero además también se ha probado en estudiantes universitarios mexicanos, tanto hombres como mujeres, cuyo promedio de edad fue de 22 años, población en la que mostró un adecuado valor de consistencia interna de alfa de 0.87 y donde la estructura unidimensional muestra un buen ajuste según los resultados obtenidos por Juárez en 2019. De acuerdo con los autores originales del instrumento y en las adaptaciones y revisiones que se hicieron del instrumento, el puntaje total permite clasificar la gravedad de los síntomas en mínimo, leves, moderados y moderadamente severos y severos, perdón. Además, se advierte que si el puntaje total es mayor o igual a 10, puede considerarse como presencia de síntomas de depresión. Para evaluar la ansiedad se utilizó el Inventario de Ansiedad Rasgo Estado o IDARE, que originalmente fue desarrollado por Spielberg y Díaz Guerrero en 1975 en población mexicana y se conforma de 2 escalas, ansiedad rasgo y ansiedad estado. La escala de ansiedad-estado evalúa el estado emocional transitorio, de modo que los evaluados responden cómo se sienten en un momento determinado, y la escala rasgo valora el estado emocional relativamente estable en la propensión a la ansiedad, por lo que los evaluados deberán describir cómo se sienten generalmente. Cada escala se compone de 20 reactivos, en una escala tipo Likert de 4 puntos que va de casi nunca a casi siempre y que se puntúan del 1 al 4. Para esta investigación únicamente se utilizó la escala de ansiedad rasgo. Esta ha mostrado tener adecuadas propiedades psicométricas en población mexicana, pues presenta una estabilidad de la medida con un R de Pearson de 0.73 en varones y de 0.77 en mujeres, tras un lapso de 104 días de diferencia. Un alfa de Cronbach de 0.89 en mujeres y 0.90 en hombres, y ha demostrado su validez al correlacionarse con otras escalas que también miden ansiedad rasgo. Además, esta escala permite clasificar a los evaluados en 3 grupos, de acuerdo con su puntuación total en la escala: ansiedad baja, ansiedad media y ansiedad elevada. Finalmente, también se les aplicó el inventario Cisco de estrés en pandemia. Este instrumento fue construido para evaluar el estrés durante el entorno generado durante el confinamiento por COVID-19. Está conformado por 15 reactivos distribuidos en 3 dimensiones: estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, mismos que son respondidos en una escala Likert de 6 puntos que va de nada a mucho. Este instrumento se construyó por Barraza apenas en el año 2020. Fue construido para población mexicana de entre 18 y 72 años, tanto hombres como mujeres, y el autor original reporta que mostró adecuadas propiedades psicométricas, pues respecto a su consistencia interna, tiene un alfa de 0.90, la dimensión de estresores de 0.87, la de síntomas de 0.91 y la de estrategias de afrontamiento de 0.86. Además, también presentó valores aceptables en un análisis factorial exploratorio que explicó el 62% de la varianza, y se observó que la estructura del instrumento coincide con el modelo teórico que había asumido Barraza en su idea original. El autor del instrumento propuso que se puede clasificar de acuerdo al puntaje total del instrumento en 5 niveles: muy leve, leve, moderado, fuerte y muy fuerte. Inicialmente, se conformó la batería de evaluación con el cuestionario y los instrumentos antes mencionado en la plataforma Google Forms.
Esta batería contenía el consentimiento informado que fue elaborado conforme a las políticas regulatorias de la Declaración de Helsinki en cuanto al cumplimiento de los principios éticos de participación voluntaria y gestión de datos confidenciales y además del cuestionario de datos sociodemográficos y los instrumentos psicométricos que acabo de describir. Tras conformar la batería, se invitó a participar a las personas a través de redes sociales, donde se les informó sobre los objetivos del estudio, los posibles riesgos y sobre todo los beneficios que adquirían al participar en esta investigación. El tiempo aproximado para contestar cada batería fue de 20 minutos. Posteriormente, posteriormente Google Forms remitió los datos obtenidos de cada participante a una base, la cual se descargó de la plataforma y después fueron los datos transferidos a una base de SPSS para poder llevar a cabo el análisis. Tras excluir los datos de los participantes que tenían datos perdidos, se conformaron 4 grupos, dependiendo de si habían mencionado tener o no responsabilidad de cuidar a alguien durante este periodo y el sexo que reportaron. Posteriormente, los análisis de datos se hicieron con chi cuadrada para las variables que son de frecuencia y únicamente la variable de edad se comparó por medio de una ANOVA de un factor y un análisis post-hoc de Gaines-Howell, puesto que no cumplía con la homogeneidad de varianzas. Bueno, primero que nada, se quería comparar cuántos cuidadores había y cuántos sobre todo de cada sexo. Recordemos que el grupo total evaluado fue de 3,832, de los cuales 1,429 reportaron tener que cuidar a alguien y 2,403 dijeron que no habían tenido que cuidar a alguien durante este periodo. Es importante mencionar que al comparar entre hombres y mujeres, cuidadores y no cuidadores, pudimos observar que hay más mujeres que ejercieron el rol de cuidador, lo cual coincide totalmente con lo que nos hacían esperar los antecedentes. Respecto a la edad, también pudimos observar diferencias significativas, siendo los cuidadores, hombres y mujeres, los que eran mayores de edad que los que resultaron ser, los que dijeron ser no cuidadores o que no tuvieron que ser cuidadores durante esta pandemia. Aunque en los 4 grupos lo más frecuente es estar soltero, el porcentaje de personas casadas es mayor en los cuidadores y la unión libre en los no cuidadores. Y particularmente de manera específica, las mujeres cuidadoras reportan más casos de divorcio. En los 4 grupos, la mayoría de las personas vive con su familia, pero es más común entre los no cuidadores vivir solos o con roomies. Esto implica que los que son cuidadores viven acompañados con alguien de su familia, que es seguramente a quien reportaron tener que cuidar, ¿no? El porcentaje de contagio de COVID es similar en las 4 agrupaciones, sin embargo, fue en los hombres, tanto cuidadores como no cuidadores, en quienes se observaron las mayores proporciones de contagio. También los porcentajes respecto a si han tenido una muerte reciente son similares entre los 4 grupos, pero son los grupos de cuidadores, tanto hombres como mujeres, donde se observa la mayor proporción de pérdidas recientes. En tanto a las variables relacionadas con los hábitos de salud, los no cuidadores, hombres y mujeres, consumieron con mayor frecuencia alcohol en el último mes. Los hombres cuidadores y no cuidadores son quienes en mayor proporción reportan haber consumido tabaco en el último mes, aunque si comparamos únicamente entre las mujeres, son las cuidadoras quienes han tenido un mayor consumo de esta sustancia. En cuanto a los hábitos de sueño, se presentan diferencias significativas respecto a presentar dificultad para quedarse dormido y tener despertares durante la noche. En ambos casos, son las mujeres quienes reportan en mayor medida dichas problemáticas. Si solamente observamos el género masculino, es decir, a los hombres, la proporción más alta de quienes presentan estas problemáticas
se encuentra en los que tuvieron que ser cuidadores de alguna persona. Además, la mayor proporción de quienes reportan realizar alguna actividad física son los no cuidadores, tanto hombres como mujeres. Respecto a las variables emocionales, particularmente en el caso de la depresión, en todos los grupos, la mayoría se sitúa dentro de los niveles que corresponden a sin síntomas de depresión, es decir, que tuvieron un puntaje menor a 10, aunque de acuerdo con el autor del instrumento, desde el nivel moderado hasta severo, ya se debe considerar que la persona tiene presencia de síntomas de depresión. Eso implica los últimos 3 niveles que nosotros podemos ver en la tabla, y lo que observamos al comparar entre grupos es que es en las mujeres de donde se observan las proporciones más altas de depresión, tanto en mujeres cuidadoras como no cuidadoras, pero es importante observar que el nivel severo de depresión se observa más en las mujeres que tuvieron que ser cuidadoras. En tanto a la variable ansiedad, el mayor porcentaje de personas con niveles altos se encuentra en las mujeres. Específicamente en las mujeres cuidadoras, quienes presentaron un 47%, de las cuales 47% reportaron tener un nivel alto de ansiedad rasgo, aunque las mujeres no cuidadoras también presentaron niveles altos de 42.2, el 42.2% reportó niveles altos, ¿no? Finalmente, con relación al estrés en pandemia, la mayoría de las mujeres cuidadoras se encuentra entre los niveles fuerte y muy fuerte, seguido de las mujeres no cuidadoras. Y posteriormente se encuentran los hombres cuidadores y finalmente los hombres no cuidadores. Esto nos está hablando otra vez de que las mujeres cuidadoras parecieran ser las que están presentando los niveles más elevados tanto de depresión, de ansiedad y de estrés. Bueno, ¿qué podemos observar con estos resultados? Tras realizar estas comparaciones, pues advertimos que quienes ejercen labores de cuidado son más mujeres que hombres. Además, dentro del grupo de cuidadores se encontró que la mayoría están casados y viven con su familia, mientras que los no cuidadores son más los que están solteros y viven solos. Características que coinciden con estudios previos donde mencionan las posibles características sociodemográficas de los cuidadores informales, ¿no? Lo cual es esperado, dado que socialmente a la mujer se le sigue delegando, o bien ellas asumen el rol como resultado de una obligación moral o afectiva de la mayoría de las actividades de cuidado dentro de las familias biparentales tradicionales, donde son ellas quienes se enfrentan en mayor medida y de manera recurrente a diferentes demandas sociales, físicas, psicológicas y en ocasiones económicas en pro del bienestar de la persona dependiente, que no solamente pueden ser sus hijos, sino también sus parejas, sus hermanos, padres, abuelos e incluso suegros que se encuentran en alguna situación delicada de salud. Lo que también puede explicar por qué las cuidadoras son las que reportan niveles más altos en las 3 variables emocionales: ansiedad, depresión y estrés. En cuanto a los hábitos, el hecho de que los cuidadores sean quienes en mayor proporción refieren dificultades para dormir, despertares en la noche y realicen menor actividad física puede explicarse con lo encontrado en otros estudios, donde se expone que los cuidadores se responsabilizan de una mayor cantidad de tareas, por lo que en muchas ocasiones se ven en la necesidad de reorganizar sus actividades rutinarias, entre ellas el dormir, además de la modificación en los niveles de cortisol, lo cual puede derivar en afectaciones del sueño, que son de las dificultades reportadas con mayor frecuencia por los cuidadores informales. Respecto a que los hombres sean los que consumen en mayor medida alcohol y tabaco, sean o no cuidadores, concuerda con la idea de que los varones suelen afrontar el malestar psicológico a través de conductas de riesgo, como la agresividad o, en este caso, el consumo de sustancias. La mayor proporción de participantes con niveles altos de ansiedad, depresión y estrés se concentran en las cuidadoras, lo que podría estar asociado a que como principales proveedoras de bienestar se enfrentan a mayores dificultades, por tanto son susceptibles de desarrollar la denominada sobrecarga del cuidador y por lo tanto mayores problemáticas emocionales y físicas asociadas a esto.
Aún así, hay una alta población de cuidadores, más del 50%, con niveles leves o mínimos en las variables emocionales. Esto probablemente se deba al tiempo que llevan como cuidadores durante esta situación de pandemia o que llevaban porque estábamos en el 2021 y la adaptación que han tenido que pasar durante poco más de un año. En México, el confinamiento empezó en marzo de 2020 y los datos de esta investigación se recolectaron entre abril y junio del 2021, entonces llevaban aproximadamente un año de haber entrado en esta nueva situación. Se ha sugerido que quienes deben ser cuidadores transitan por diferentes fases del cuidado y de realización de nuevas actividades hasta que logran irse adaptando a la nueva situación y se presentan nuevas o más elevadas alteraciones emocionales cuando aumentan las demandas dado el curso de la enfermedad que atraviesa la persona cuidada. También se ha propuesto que la edad del cuidador tiene un efecto importante sobre el rol de cuidador. Tal parece que los cuidadores más jóvenes, de 30 a 45 años, el nivel de sobrecarga es menor, por tanto es probable que los efectos en las variables socioemocionales sean menores. En este caso, nuestra población estaba en una edad menor, entonces tampoco sabemos si eso se deba a que tienen niveles menores, pero pareciera estar asociado con lo que están presentando los antecedentes, ¿no? O, por otro lado, también esto podría deberse a si los cuidadores están compartiendo la responsabilidad de ser cuidadores con alguien más o si tienen la sobrecarga de tiempo completo que también pudiera afectar en pues sus estados emocionales, ¿no? Es importante tener en cuenta que los datos observados en esta investigación muestran que los cuidadores deberían de ser tomados en cuenta como una población que requiere del cuidado de su salud mental y generar estrategias de intervención utilizando la información observada. Por ejemplo, o en este caso, observamos que las mujeres son las que parecen estar más susceptibles. Sin embargo, es importante notar que existen diversas limitaciones en este trabajo. Por ejemplo, no evaluamos el tiempo que el cuidador lleva realizando dicho rol, no evaluamos el parentesco que tiene con el dependiente o a quien tiene que cuidar, o incluso las características del contexto como las mencionadas previamente. Si comparte el rol, cuánto tiempo, si tuvo que realizarlo a partir de la pandemia, etcétera. Esto podría ayudarnos a esclarecer un poco más el fenómeno. Por tanto, y a manera de conclusión, se sugiere tomar en cuenta que la pandemia representa riesgos no solo para las personas dependientes de cuidados, sino también para los mismos cuidadores, por lo que se debe apuntar hacia nuevos desafíos de atención para esta población. Finalmente, hay que tener en cuenta que este es un estudio descriptivo transversal, por lo que no se tienen datos previos para realizar una comparación directa del efecto de la pandemia sobre la salud de los cuidadores, aunque estos resultados podrían servir de guía para futuras investigaciones y el establecimiento de intervenciones preventivas. En estas diapositivas finales ponemos las referencias principales que se observaron o que se utilizaron durante este trabajo, aunque estas pueden estar disponibles en la publicación en extenso del trabajo. Para finalizar, agradezco su atención. Mi nombre es Carla Edith González Alcántaro. Dejo mi correo personal por si alguien tuviera alguna duda o comentario sobre el tema. Y también pueden tener contacto con todas las autoras de este trabajo a través del Facebook del Laboratorio de Salud y Alimentación, que es el laboratorio dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde todos laboramos y donde hacemos investigación. Muchas gracias por su atención.